Muy bonito el himno que estuvimos cantando, hermano. Gloria a Dios, hermano. Y bíblico. Amén. Inicia ese canto, está registrado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El cántico de Moisés. Es el mismo cántico que vamos a cantar, que se registra en el libro de Apocalipsis. Vamos, hermanos, en primera carta de Juan, capítulo 4. La semana pasada traté de abarcar todo el capítulo 3, un poco, quizás bastantes versículos, pero lo que pasa es que mencioné que Juan menciona varias veces lo mismo. Sí. Y simplemente que redunda. De hecho, si ustedes se percatan, a veces en un versículo está diciendo las cosas de un modo y más adelante lo está diciendo de otro modo, o muy parecido a como ya lo había dicho antes. Así que hoy vamos a iniciar con el capítulo 4 y vamos a leer de versículo 4 al 6. Amén. Me dicen un amén, hermanos, cuando lo tengan. Lo tenemos. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Escuchen una vez más. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Oramos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y maravilloso Dios, te damos gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y porque en tu infinita misericordia, Señor, nos has permitido, Señor, compartir tu palabra. Esta carta de Juan ha sido de mucha bendición, Padre Santo, principalmente para mí, donde me ha reafirmado tu palabra y mi confianza en ti, Señor. Y que así mis hermanos sean reafirmados en ti, Padre. Sean plantados, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que con tu Espíritu Santo podamos comprender lo que en ella está escrito. Por Jesucristo, tu Hijo precioso y amado, te lo pido. Amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar de tres cosas. La primera es, en base, el primer capítulo es la prueba doctrinal. Escuche, la prueba doctrinal. Hay muchas pruebas, exámenes que la gente se hace, pero también existe la prueba doctrinal, en la cual los cristianos somos llamados a ejercer. La otra es la fuente demoníaca de las falsas doctrinas. Y el tercero es la necesidad de doctrina sana. Es una necesidad, una necesidad, es un vacío, algo que hace falta, como una necesidad del alimento que tenemos nosotros. Suponiendo que en X ciudad hay diferentes llamadas iglesias, congregaciones, pero puede ser que ahí, en ese lugar, no haya un pueblo de Dios que estudie la sana doctrina. Entonces ahí hay ¿qué? Una necesidad de la sana doctrina. Ahora, iniciamos, hermanos, con el primer versículos
que dice amados. Ya con la palabra amados, ya asumimos a quienes se le está hablando. Ya ustedes ya deducen, ¿verdad, hermanos? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Aquí hay un mandato, hermano. En otra ocasión yo a veces uso ciertas palabras que yo quisiera que las aprendiéramos para que a la menos a mí me ayuda para poder estudiar la palabra, son términos que utilizamos para quizás evitarnos la explicación de ciertas cosas. En este caso es un imperativo, un mandato que dice Juan, que le está pidiendo a los cristianos. Él les está diciendo, no creáis a todo espíritu. Entonces, el cristiano no es un simple espectador. No es simplemente que viene a ver a alguien que va a hacer alguna especie de exposición nada más. O como cuando van al circo, digamos, un ejemplo, las personas no van a discernir, no van a decir si está bien, está mal, lo que la persona está haciendo el show. Digamos, ellos no están para juzgar. Ellos no están para examinar lo que ahí se está diciendo, si es moral, si es justo, si es injusto, si es verdad o si es mentira, de lo que ahí se está haciendo no importa, no se va a eso. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no es un simple espectador. Y el mandato de Juan, a no creáis a todo espíritu, es para ponernos en alerta y hacernos como una remembranza o un recordatorio de que nosotros no venimos solo para oír. Y la semana pasada o antepasada hice un proverbio, por decirlo así, que alguien utilizaba en 1600, los puritanos, que decía que cuando fuéramos a la iglesia no nos quitáramos el sombrero, más no la cabeza, porque venimos a oír, pero a discernir a la luz de la palabra de Dios. Amén. Entonces es más que un simple espectador, es uno que activamente está probando a la luz de la palabra de Dios la doctrina. Escuche, activamente. Y se lo voy a decir de otro modo. Porque ustedes no oyen, yo pienso que ustedes no oyen solo palabra de Dios aquí. Ustedes están en sus casas, tienen un dispositivo y escuchan otras predicaciones. Escuchan a tantos, ya sea pastores americanos, centroamericanos, salvadoreños, y ustedes cuando están oyendo esa palabra que pues todos decimos, ¿verdad? Es palabra de Dios. Usted activamente está discerniendo lo que se está diciendo. O es de lo que le dice a todo amén. Y hay personas que a todo le dicen amén. No disciernen. Por eso yo aplicaría eso con respecto a la enseñanza que el hermano Salvador dio al otro día, que dijo que cuando fuéramos a la casa de Dios, tuviéramos cuidado de prometer a Dios cosas. Y yo diría que cuando oímos un sermón, ya sea bíblico, y ahora si tiene otra plática con otra persona, no se diga. No a todos estemos de acuerdo, hermano. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que la gente dice. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Amén. Es muy distinto. Entonces, no le digamos amén a todo, sino a lo que usted, por sus convicciones, está seguro de que es bíblico, hermano. Y si usted lo duda, porque usted no está seguro de algo, pregunte, indague con los que saben. Ahí está el pastor, hablen con él. Ya le eché más carga al pastor, ¿verdad? O venga los lunes. Los lunes tenemos doctrina bíblica. Fundamentos, hermano. Es otra opción para que crezca. Probar literalmente se traduce, o otras, yo tengo una Biblia, literalmente está traducida, literal. Es como el inglés, cuando se traduce literalmente, usted tiene que ordenar las palabras porque
el significado no está del todo claro, pero en esta Biblia en griego que tengo y literalmente traducida, la palabra probar está traducida como examinar. Usted va allá al doctor, ¿verdad? Y usted le dice, mire, me ha estado doliendo la cabeza, he estado sintiendo X síntomas, y el doctor no asume así, como, y él es experto, hermano, no asume, él tiene noción de qué podría posiblemente ser. Él lo primero que hace es examinarlo, o sea, hacer exámenes. Le vamos a hacer un encefalograma de la cabeza o algo del estómago y un montón de cosas, ¿verdad? Tantos exámenes que hay. Y ya cuando vienen los exámenes, él ya empieza a discernir, a probar y decir, usted tiene esto, usted no tiene nada de esto, así es que vamos a proceder de este modo. Él no se la saca, como decimos nosotros, de la manga. Él tiene que hacer estudio, y la ética en la medicina a eso los obliga, a que ellos den un diagnóstico preciso. Y no como el curandero, que lo primero que le dice que tiene ojo. Entonces dele de rude y pásele un huevo de indio en todo el cuerpo, y esa es la cura para 1000 cosas. Hasta uno se habían inventado un producto que llamaba el Sanamil, que sanaba las 1000 enfermedades. Pero ya ve, estamos hablando de todo aquello que no se debe de hacer. Pero aquí la Escritura nos llama a nosotros ¿a qué? A probar, a examinar. Examinar significa someter a prueba para luego aprobar o desaprobar. En una ocasión alguien se me acercó allá en el Gabacho a decirme, hey, me dice, te vendo una cadena, me dijo, estoy muy urgido. Y me enseñaba, creo que una pulsera era. Y quizás yo diría, en esa tentación a mí soy inmune, hermano. No me gusta el oro ni para negocio. Entonces, y me dice, mira, te lo doy bien barato. Tengo tanta necesidad, yo no soy de aquí, me dijo. Y como yo soy bien observativo, observé las placas del carro, eran de Texas. Entonces era mentira, él me decía que no era de ese lugar. Entonces me está mintiendo primeramente. De ahí me decía, es de puro oro, me dice. Hasta lo rayaba así, no sé cómo le hacía, para ver que era, para demostrarme que era oro. Pero a mí podía hacer eso hasta otras pruebas, pero como yo no conozco del tema, yo lo primero que pensé es falso. Y me hizo cualquier prueba y todo eso, y seguí pensando es falso, porque yo no soy la persona ideal para poder determinar, aprobar o desaprobar esas cosas. Pero hay gente experta en eso, pero yo no. Entonces, esto lo uso como modo de ilustración de que para poder nosotros determinar, aprobar o desaprobar algo, tenemos que ser conocedores. Así es. No simplemente es, eso no es, sino que es porque tiene fundamento, no es porque hay fundamento también. Entonces, poner a prueba es un ejercicio que los hijos de Dios se les pide que hagan, aún desde el Antiguo Testamento, hermano. Iban a venir falsos maestros, hablando en el nombre, no del diablo, en el nombre de Dios. Iban a venir hablando, iban a venir profetizando. Y algunos hasta posiblemente haciendo señales, y el cual Dios en el Antiguo Testamento dijo que Él lo iba a permitir, porque estaba probándolos a ellos que si les serían fiel a Dios y a su palabra. Entonces, Dios le pide a su pueblo desde el tiempo antiguo, pongan a prueba todo. Amén. Prueben las cosas. Ahora, pero solo vamos a mencionar algunos versículos del Nuevo Testamento porque se menciona mucho de examinar, de poner a prueba lo que se está diciendo. Del Nuevo Testamento, este es el más claro para mí, en 1 Tesalonicenses 5:21, donde Dios nos está pidiendo a través del apóstol Pablo que probemos las cosas o que examinemos todo, retener lo bueno, dice.
No es al revés, va, retenerlo todo. No es así. Le repito la cita bíblica para amarrar el asunto al tema. Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Fíjense que en tiempo antiguo, antes de la reforma protestante, ocurría que había gente que tenía el monopolio de la verdad. Y nadie más podía interpretar la Biblia si no fuera el papado, si no fuera en los gobernantes de la iglesia de turno de ese tiempo. Hasta que llegó un hombre, ¿verdad? Valiendo a través de la escritura, miró de que la Biblia enseñaba algo contrario a lo que en ese tiempo se llamaban las indulgencias, que eran una especie de certificado que le daban a las personas como salvación para salvar y sacar a gente del infierno o del purgatorio, como le llamaban ellos. Entonces se levantó un monje con la palabra de Dios, al cual se tuvo que enfrentar hasta concilios. En ese tiempo le llamaban dietas, defendiendo sus convicciones. Si no me convencen, dijo, con la palabra de Dios de que estoy equivocado, no me voy a retractar. Así dijo el hombre. ¿Y ahora? ¿Acaso nosotros no somos llamados a eso mismo? A ser convencidos por la palabra, a examinarlo todo con la palabra de Dios y a defender nuestras convicciones, si es posible, con la vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por usted y usted está seguro en Cristo. Entonces, también está Gálatas 6:4. Así que cada uno, dice, someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro. Este es con respecto a examinar, no con respecto a la doctrina, lo que está diciendo él, el apóstol Pablo. Hay otros derivados de la misma palabra que usan los escritores, que está llamando al pueblo de Dios ¿a qué? A examinarlo todo, a probarlo todo. Mire, el otro día, por ejemplo, le voy a poner, yo perdí un reloj originales de estos carísimos que tengo aquí, de estos que valen $25. Un original que yo compré cuando me vine, que lo perdí lastimosamente, me había costado como $17. Y hecho en China, me costó $27. Lo que le quiero decir, que yo lo primero que hice es irme a ciertas especificaciones que si es original, porque a lo menos de este tipo de reloj yo sé identificar cuál es el original. Y le dije al muchacho, ¿y no tienes un original que me vendas? Y me dice, si ese es original. Le digo, esto no es original, esto es hecho en China. Los originales son hechos primero, originalmente en Japón. Y de ahí los otros que son más buenos que los japoneses, que son un poco menos buenos que los japoneses, pero son buenos, hechos en Indonesia y otros en Malasia, creo. Son buenísimos. O sea, yo sé del tema, hermano, lo que quiero decir. Entonces el muchacho me dice, no, me dice, ese es original, simplemente que hecho en China. No es cierto. Entonces, nosotros, hermano, estoy poniendo esos ejemplos de cómo debemos examinar a la luz del conocimiento. En este caso es del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, también hay otros derivados, como dije, que donde la palabra de Dios nos llama a discernir. Entre ellos están pruebe, distinga, someta a prueba la doctrina o la enseñanza. Todos son derivados que puede encontrar en la Biblia, que donde Dios nos está diciendo, pruebe la doctrina, pruebe, aún escudriñe sus propios caminos, escudriñe, examine su obra. Así es. Somos llamados a estar alerta, hermano, primero como aplicación. Somos llamados a no ser incautos o ingenuos. También somos llamados, el mandato no es creer primero, escuche bien. El mandato, según Juan, no es a creer primero, sino a poner a prueba primero.
Cuando usted ya aprobó a través de la luz de la palabra, usted puede decir, ya examinó, esto lo aprueba la Biblia, esto lo desaprueba. Entonces, digamos de otro modo, la Biblia es el filtro donde no debe de pasar toda cosa que se dice. Ahora, una de las características de los falsos maestros, ¿sabe qué es? Esta es una característica. Son personas que se enojan cuando alguien a la luz de la palabra de Dios les reprocha o desaprueba sus enseñanzas. O sea, el falso maestro no quiere que nadie le cuestione nada. Él quiere fanáticos. Él quiere que le diga amén a todo. A todo lo que usted le diga amén. Él no quiere que usted le cuestione nada. Estoy hablando a la luz de la palabra. A eso estamos poniendo un fundamento, va. O sea, no es a criterio suyo o a criterio mío. Nunca vamos a acabar así. Tenemos fundamentos, tenemos la Biblia, hermano. Ese es, por analogía, podría decir, ¿cómo se llama el que usan los doctores para ver esas micropartículas y las bacterias? El microscopio, digamos que esa es la palabra de Dios. Y entre otros muchos instrumentos que ellos tienen para examinar, hermanos. Ahora, son personas que no les gusta que les reprochen algo a la luz de la palabra. El falso maestro no quiere cristianos que pongan a prueba. Él quiere fanáticos que digan amén a todo. Pero el mandato es claro, hermano. ¿Cuál es el mandato? No crean a todo. Sometan todo a prueba. Como resultado del examen realizado, usted aprueba o desaprueba las cosas. La más grande guerra, hermano, que en este mundo se está librando es entre la verdad y la mentira. Escucha lo que está diciendo, y porque nosotros decimos, son palabras, pero las palabras llevan a acciones, hermano. Las palabras son las que mueven masas, las que mueven gente, las que mueve el mundo, diría yo. Las palabras, si las ideas no pudieran ser comunicadas entre nosotros, ocurriera lo que ocurrió en Babel, cuando Dios descendió y confundió todas las lenguas. Pero sabe, hoy hablamos muchas lenguas y nos podemos poner de acuerdo en lo bueno, en lo malo, en lo correcto o en la verdad, la palabra de Dios. Entonces, esa es la guerra más grande que está ocurriendo en este mundo. La guerra entre la verdad y la mentira. Y no eso fue lo que ocurrió el primer conflicto en el huerto de Edén. Y no Dios había dicho la verdad con respecto a ese árbol prohibido del cual no debían comer. ¿Y qué hizo Satanás? Pues llevar la mentira. No los obligó, los engañó. Es muy distinto. Entonces por eso Satanás no nos puede forzar a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Él nos seduce al mundo para que haga las cosas que desagradan a Dios. Los falsos profetas que dicen en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí viene la razón. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos dicen que son? Muchos. Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? No solamente es, hay profetas que han salido por el mundo. Aquí dice muchos. Entonces, y dice que en lo que yo entiendo según este versículo, que el problema es grande. Es grande. Entonces, en tiempos de Juan, cuando esta carta se estaba escribiendo, ya habían ¿cuántos falsos profetas? Muchos, dice, ya habían bastantes. Y ya no se habían quedado allí en Jerusalén, ya no se habían quedado ahí en Asia Menor, ya no se habían quedado en Tesalónica, en Corinto, en Grecia, ya habían salido, ¿por qué? Por el mundo. Entonces, ¿para qué? Para engañar, para traer el error. Como el cristianismo también se fue expandiendo,
y por la gran poder de Dios, la influencia del cristianismo hasta el día de hoy, hasta aquí, Concepción Caltepeque ha llegado. Gloria a Dios, amén, hermano. Aunque el mundo con sus engaños procede con fuerza y tiene muchos servidores, nuestro Dios es fiel, es poderoso, el cual ha dicho que la iglesia siempre va a prevalecer, hermanos, Amén, hermano. y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y contra la verdad de Dios. Vendrán falsos maestros, muchos, como aquí se menciona, pero la verdad de Dios siempre va a prevalecer hasta el final, hermano. Amén, hermano. El Señor Jesús, refiriéndose a la palabra, dijo que los cielos y la tierra van a pasar, mas su palabra no pasará. Y en Mateo 24 se nos habla que con referente a la predicación del Evangelio, que hay una promesa, que el Evangelio del reino de los cielos será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, dice. La palabra de Dios se va abriendo espacio en este mundo, hermanos. A pesar de la gran oposición que el reino de Dios tiene en el mundo. Hoy tenemos, como mencioné, en tiempos de Juan ya habían muchos, y imagínense en tiempos de ahora, hermanos, donde hay medios de multimedia y tecnológico para tener mayor alcance de poder hoy estar enseñando, y que alguien en Australia, del otro lado del mundo, Italia, me pueda ver, bueno, si están despiertos a esa hora o a esta hora, en vivo, hermano, y también lo pueden ver después. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que hacer uso de este espacio que Dios ha permitido en este tiempo para poder llevar la palabra de Dios hasta a cualquier rincón del mundo. No podemos ir hasta lugares donde nos visitan tal vez como México, pero desde México hay personas que nos están escuchando, hermanos. Entonces la palabra de Dios está siendo predicada, hermanos. Dios está abriendo espacio aún en estos medios, y hay que usarlos para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, el problema es más grande. Y sabe que aunque el problema de las falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas hay en este mundo, es grande, es cierto. Nuestro enemigo es grande, hermano. Pero escuche esto que dice la palabra de Dios, antes que nada. Que dice que la Escritura nos dice que en el reino de los cielos la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero nuestra victoria no está, hermano, en que porque somos muchos o somos pocos. Nuestra victoria está en Dios. Probablemente los falsos maestros o falsos profetas sean muchos, pero nosotros tenemos garantía de que vamos a salir victoriosos, hermanos. No porque somos la iglesia más grande de todo Concepción que Caltepeque, no es por eso, hermano. Dijimos el lunes que no teníamos que dejarnos llevar, como decimos aquí en El Salvador, por el bulto. Aunque somos pocos, nuestro Dios está con nosotros, hermano. Y en el verso 4 está la respuesta de nuestra victoria, hermanos. Todo aquel que... Perdón, se me movió, hermano, estamos en el 3. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis, ¿qué? Vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Escuche, no porque somos muchos, es por quien está en nosotros, hermano. En nosotros y con nosotros. Entonces, somos victoriosos, hermano. El verso 2 dice, hermanos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense que Satanás muchas veces, en sus múltiples maneras de mentir, no viene directamente diciendo Cristo no existió. Él no viene directamente diciendo así, aunque en sus tantas mentiras se puede inventar una, como el necio que dice en su corazón no hay Dios, puede decir no hay Cristo.
Satanás muchas veces no viene diciendo Cristo no existió, eso fue una fábula, se lo inventó la gente y un montón de cosas. Satanás puede decir, sí, Cristo existió, pero no vino en carne. Muy distinto. O sea, Satanás las verdades bíblicas, las doctrinas bíblicas, las tergiversa, las tuerce, les da un significado distinto. Por eso es ahí que el apóstol Juan nos llama ¿a qué? A examinarlo todo. A fundarnos en la palabra de Dios. Sí, porque como dije, aquí puede o algún día o otra persona y yo me pongo aquí esperando que usted me esté examinando, hermano. Porque si yo no quiero eso, entonces yo lo que soy, quiero es fanáticos. Yo lo que quiero es gente que me diga amén a todo. Pero ese es el trabajo del predicador antes de venir a enseñar. No traer sus propias ideas. Estudiar seriamente la palabra de Dios para hablar la palabra de Dios. Y si alguien tiene que decir algo, yo a lo menos lo que hago y me enseñó mi maestro es, póngale versículo a todas sus afirmaciones. Para cuando alguien le pregunte, yo saqué esto porque de aquí lo estudié. Y ahí lo podemos estudiar juntos. Y le recomiendo que lo haga. Que ponga sus referencias. Entonces, el Satanás así hace. Él da un significado distinto a las mismas doctrinas que tal vez nosotros creemos, como en el caso de que nosotros creemos que Jesucristo vino al mundo. Pero Satanás, a través de los gnósticos, estaba enseñando, Jesucristo vino al mundo, pero no vino en un cuerpo natural como el nuestro. Vino como espíritu, decían ellos. Era una doctrina de Satanás. Y Juan, en su afirmación, dice, esos son anticristos. Ahora, fíjense que aquí dice en el verso 3, creo que el 2, en esto conocéis el Espíritu de Dios, en esto conoced el Espíritu de Dios. Esta palabra conocer yo ya la había explicado anteriormente, ¿verdad, hermano? Conocer es un conocimiento preciso, es más que solo saber. Le voy a poner el ejemplo y creo que está ideal para explicar esta palabra. Cuando estábamos poniendo las ventanas, le dijimos al de las ventanas, miden como tanto. Le dijimos nosotros, miden como tanto. Cuando él vino aquí se dio cuenta que las ventanas eran más grandes. Y dijo, bueno, les vamos a cobrar igual. Gracias a Dios por esa bendición. Y él no se dejó llevar por nuestras medidas. Él trajo su cinta métrica, midió exactamente cómo va. Por eso cuando él vino, solo vino como en media hora, creo que montaron todo, ¿verdad? Y todo encajó a la perfección, por decirlo así. Precisamente. Porque él no trabaja al tanteo, como decimos. Porque pone en riesgo su dinero, su inversión. Él tiene que ser preciso en sus medidas. Entonces, el conocimiento del cual se refiere en verso 2, en esto conocer, es un conocimiento preciso, hermano, que nosotros debemos conocer en la palabra de Dios. Es más, lo desafío a esto, que si usted hace afirmaciones, la Biblia dice esto, que usted sepa dónde está, que usted tenga la cita donde está, para que no lo vayan a considerar un falso. Y yo sé que gracias a Dios por el medio que tenemos del celular, que ahí si nos acordamos de 3, 4 ideas, 4 palabras, las escribimos y nos da el versículo, ¿verdad? Y qué bueno, pero sí es necesario que las recordemos, hermanos, dónde están. Ahora vamos a avanzar, hermano. El enemigo, como dije, dirá, él construirá, dará un significado distinto a muchas cosas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por quién? Por Satanás, por el diablo. Y no, Satanás no le citó unos textos bíblicos del Antiguo Testamento. No le dijo el Salmo 91, pero le citó el Salmo 91. A lo menos en parte. Tírate de aquí, le dice, y como la Escritura dice ahí que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y no le estaba citando la palabra de Dios, pero se la estaba torciendo.
Le estaba dando un significado distinto. Y entonces a la acción el Señor le dice, eso que tú me estás pidiendo es que tiente al Señor. Es lo que le está el Señor diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Satanás, como dije, a veces no niega la doctrina, le da un significado distinto. Ahora, pero el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios nos ha dado la capacidad, hermano. Escuche, la capacidad. Dios le ha dado su Espíritu Santo. ¿No dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo en Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, con la cual podemos discernir el error. Y sobre todo, la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Es quien aprueba y reprueba la doctrina. La palabra de Dios, como mencioné, es como un filtro. Preguntas de autoanálisis, hermano. Y creo que con esto vamos a concluir. Nos vamos a quedar en el verso 2 porque ya se me acabó el tiempo. Y continuamos la próxima semana, si Dios permite. Preguntas de autoanálisis. ¿Es usted un creyente que examina lo que oye? ¿O le dice a todo amén? ¿Examina usted? Cuando yo estoy escuchando la predicación del pastor Marcos, de otras personas en YouTube, del pastor Cristian y de otros pastores, yo siempre en mi mente están pasando, como por decirlo así, las doctrinas fundamentales. La deidad de Dios, la deidad de Cristo, la doctrina de la salvación, solo por fe y no por obras, la doctrina del pecado, y todo está pasando en mi mente. O sea, yo lo estoy analizando a la luz de estas doctrinas, lo que se está diciendo. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿le dice todo amén usted? Y con estas doctrinas que le estoy mencionando, doctrinas fundamentales, lo invito una vez más a que venga los lunes. Amén. Y crezca en ello, hermano. Entonces, ¿es usted un creyente que examina lo que oye? ¿Es usted un creyente confundido, hermano? Escucha esto que le estoy diciendo. ¿Es usted un creyente confundido? ¿O es usted un creyente que conoce la palabra de Dios? Aquí es lo importante. Y mire esta aseveración que aquí estamos haciendo, o que la Biblia nos está haciendo, principalmente, pero no se vaya a relajar usted, hermano, que no tuvo la oportunidad de poder estudiar, principalmente para nosotros que sabemos leer y escribir bien, que sabemos con nuestros propios ojos discernir, comprender y aprobar lo que está escrito. ¿Sabe qué dice Proverbios 4:15? Se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que nos quede bien claro. Solo los simplones creen en todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. ¿De cuál quiere ser usted? ¿Un simplón que le dice amén a todo? ¿O un prudente que lo examina todo? Entonces somos llamados primeramente ¿a qué, hermano? A examinarlo y después creerlo, no a creerlo primero. Entonces, hasta aquí vamos a concluir el día de hoy, hermano, en el verso 2, porque se nos extendió la enseñanza. Y a los amigos hago la invitación. Si hay un amigo que Dios en su infinita misericordia le ha permitido que hoy usted esté escuchando este mensaje, es porque Dios lo quiere traer al camino de la vida. Usted ha sido expuesto a la palabra de Dios para que usted crea en el Evangelio. Tal vez usted tiene conflictos y prejuicios propios o por herencia, mala palabra a mí y a usted le hace un llamado, venga y renueve su mente. Cuando usted conozca la perfecta voluntad agradable de Dios, entonces su pensamiento estará de acorde a Dios. Venga a Cristo, dele su vida a Cristo, visítenos y estudie la palabra de Dios con nosotros. No le digo venga y oiga, sino venga y estudie la palabra de Dios con nosotros. Venga a Cristo.
Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Nuestra victoria está en ti, Señor. Porque la Escritura es clara. Es mayor. Por comparación, el enemigo ni se compara contigo, Señor. Porque tú eres el Todopoderoso que nos ha dado la victoria desde ya. No por nuestras capacidades, sino porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tuyos, Señor. Amén. Gracias por habernos escogido. Gracias por tu palabra, Señor. Tú has dado, Señor, tu vida para que esta palabra el día de hoy la tengamos. Oh, Señor, sí. ayúdanos a atesorarla, Señor, a examinarlo todo y a aferrarnos con todo nuestro corazón a lo que tu palabra nos ha iluminado. Padre. Amén. Bendice a mis hermanos, Señor, y tu palabra hoy nos ha animado, Señor, nos ha alertado que es necesario que el Hijo de Dios no es un simple espectador, es uno que activamente está probando los espíritus. Ayúdanos a crecer en discernimiento, Padre Santo, y a la medida que nos alejamos o nos acercamos a tu palabra, es cuando crecemos en ese discernimiento, Padre Santo. Gracias te doy por todas tus bendiciones y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Silvio. Qué riqueza, hermano, hemos recibido. Póngase.